si han podido observar en la plataforma, he colocado dos archivos, ¿verdad? Uno que dice práctica de ejercicios cálculo precio unitario y la clase de este día, que es cómo se efectúa el control de los inventarios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver justamente este día. Y también vamos a, bueno, le voy a facilitar, digamos, los temas o las presentaciones, por así decirlo, del examen que vamos a tener el día miércoles, ¿verdad? Ese día tenemos nuestro siguiente laboratorio. Solamente serían dos presentaciones y ejercicios, pues no vendría registro de compra ni venta de mercadería, ¿verdad? Porque eso por el momento, como les comentaba la semana pasada, era prácticamente una introducción al tema ya del registro de control de inventarios o de la hoja de control de inventarios, que es lo que vamos a ver ahora, la introducción de esa parte. Ya la práctica del registro de las mercancías o el inventario en el Cardex lo vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Las próximas 2 semanas, que es ya la semana las clases del 22 y el 24, con la del 1 y el 3, bueno, el 3 creo que es la otra actividad, van a ser solo prácticas, ¿verdad? Ya de los métodos de registro de control de inventarios. Eso es lo que vamos a estar viendo en estas últimas 2 semanas, los métodos que utilizamos para el registro y control de inventarios. Este día, ¿verdad? Vamos a hacer 4 ejercicios similares, ¿verdad? Bueno, la mayoría de ellos se parecen sobre cómo calcular el costo unitario, ¿verdad? El registro de las transacciones no está especificado ahí, ¿verdad? Porque solamente vamos a calcular costo unitario. Entonces, por eso es que el ejercicio no dice se compra el crédito, se compra el contado, no dice las condiciones de adquisición de la mercancía, sino que simplemente nos facilita los montos para que nosotros podamos verificar, ¿verdad? De qué manera podemos realizar los cálculos. Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos, ¿verdad? Vamos a comenzar con el primer ejercicio, que nos dice solamente, ¿verdad? Que se compran 500 televisores a 250 precio bruto, dice, ¿verdad? El pago del transporte es de $250 más, bueno, IVA incluido. ¿Y qué me pide el ejercicio? Calcular el costo unitario. Bien, aquí y como en los otros 3 ejercicios se van a dar cuenta que en ninguno dice, ¿verdad? Si se pagó al contado, si fue una compra al crédito, ¿verdad? Si hay condiciones de descuento, ¿verdad? Aquí no hay nada de eso. Aquí solamente vamos a practicar cómo calcular el costo unitario del artículo, ¿verdad? Cómo obtenerlo, que ya lo veíamos en las clases anteriores, que hay que considerar todos aquellos gastos en los que hemos incurrido para poder trasladar la mercancía a la empresa. Eso es justamente lo que vamos a hacer aquí. ¿Por qué solamente vamos a determinar costo unitario? Porque en el examen que vamos a hacer el miércoles nos puede venir un ejercicio, ¿verdad? Donde tengamos que, bueno, nos va a venir un ejercicio donde tengamos que hacer este tipo de cálculo y tengamos, ¿verdad? Que realizarlo ya sea en Excel o ustedes en su cuaderno, en una hoja de papel, ¿verdad? Hacer el cálculo y solo me van a seleccionar la respuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con este. Lo que siempre les he dicho, ¿verdad? Es que hay que identificar qué información da el ejercicio. En este caso, ¿verdad? Me dice que son 500 televisores, vamos a colocar así, que tienen un precio de $250, ¿verdad? Son $250. ¿Qué quiere decir esto? Cada televisor vale 250 y el precio bruto es de 250. Quiere decir que cuando tiene precio bruto, nosotros tenemos que extraerle el IVA, ¿verdad? Yo sé que podemos aburrirnos de tanto escuchar lo mismo, pero siempre debemos de extraer el IVA a las cantidades,
Cuando la cantidad diga bruto, ¿verdad? Precio bruto, o diga IVA incluido, ya saben ustedes que deben de extraerlo. Y cuando lo extraemos, lo que hacemos es que debemos dividir eso, ¿verdad? La cantidad en que vale el artículo entre 1.13 para que podamos tener el valor sin IVA. Vamos a colocar acá sin IVA, ¿verdad? Quiere decir que a mí me interesa para determinar mi costo unitario el valor sin IVA. Ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo otro que debo hacer? Primero, me dice, bueno, ya tengo el precio de los televisores, que son 221.24. Entonces, ¿cuál es el total de esos televisores? Lo que yo debo hacer es multiplicar los 500 por los 221.24. ¿Cómo obtuve eso? Miren, dividido 150 entre 1.13. Eso nunca lo deben de perder de vista, ¿verdad? Entonces me dice acá que el total de televisores es de 110.619.47. Luego me dice, ¿verdad? Que se pagó transporte por $250 también. Me dice acá que es con IVA incluido, entonces tengo que hacer la misma operación. Lo voy a colocar acá para tener un orden. Prácticamente es el mismo resultado, ¿verdad? 221.24. Traslado ese saldo para acá y voy a totalizar. ¿Verdad? Miren, he sumado lo que valen los televisores sin IVA más lo que gasté en transportarlos o en llevarlos a mi sala de venta o a las bodegas o al lugar donde yo los voy a almacenar en la empresa, ¿verdad? Entonces hago la respectiva sumatoria del total de los televisores más el gasto, son 110.840.71. Este es el total de haber adquirido, ¿verdad? El monto total de haber adquirido esos 500 televisores. Ahora lo que debo de hacer yo para determinar, fíjense bien, el costo unitario, lo que yo debo hacer es dividir esto entre los 500 televisores y me da un costo unitario de 221.68. Esto es como un recordatorio de lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Sobre cómo calcular el costo unitario. Permítanme, por favor. Bien, es un recordatorio, como les decía, de cómo calcular el costo unitario de cada televisor o de cada artículo, ¿verdad? Siempre considerar cantidades sin IVA, cualquier tipo de gasto, sea transporte o sea seguros, como vimos en uno de los ejercicios, de los primeros ejercicios que desarrollamos. Y si ese gasto tiene IVA, pues también tiene que extraerle el IVA, tal cual hemos hecho acá. Recuerden que en siempre hay que dividirlo entre 1.13. Aquí, ¿verdad? Si el ejercicio no dijera precio bruto, ¿verdad? Si el ejercicio no dijera precio bruto, yo bien puedo trabajar con la cantidad que ahí aparece, con los 250. Veamos este ejemplo. Tenemos acá, le vamos a poner a este sin IVA. No se preocupen que les voy a subir el documento corregido, ¿verdad? Con las respuestas correctas. Nos dice acá que se compran 100 camas. Igual, ¿verdad? ¿Qué información tengo? Son 100 camas, ¿verdad? A un precio de $350 sin IVA. Quiere decir que yo a la perfección puedo utilizar la cantidad tal cual aparece. ¿Por qué? Porque está sin IVA. Luego,
¿verdad? Gasté en transporte $300, solamente que este me dice que tiene IVA incluido. Entonces, ¿qué debo hacer? A este sí le debo de extraer el IVA, ¿verdad? O debo de calcularle el IVA correspondiente, ¿verdad? En total, por el transporte de las 100 camas, la empresa pagó $265. Punto 49. Siguiendo la misma metodología del ejercicio anterior, vengo yo y como el ejercicio me dice que las camas están sin IVA, solamente voy a multiplicar las 100 camas por los $350 que me aparecen aquí, ¿verdad? Que es un total de $35,000. ¿Verdad? Recordemos que si dice sin IVA, no hay problema, no hay por qué calcularle, no hay por qué extraerle, ¿verdad? Sino que yo así lo voy a trabajar tal cual el ejercicio me da la información. Hago las respectivas sumatorias, ¿verdad? Pueden utilizar este signo que es mucho más fácil hacerlo o lo pueden hacer con la fórmula igual, ¿verdad? Celda más celda, ¿verdad? Hacer esta formulita si creen que es mucho más fácil para ustedes, ¿verdad? Cualquiera de los dos métodos está bien y me da un total de 35,265,49. Para calcular el costo unitario hago exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior y digo, ¿verdad? 35,265 entre las 100 camas que se compraron. Quiere decir que cada cama equivale a 352,65 de costo, ¿verdad? Costo unitario. Costo en el que yo lo voy a ingresar al inventario, ¿verdad? A eso se refiere. Bien, es aquí hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Comprender el ejercicio. ¿Va a venir similar a este el ejercicio en el examen? Sí, porque, repito, yo necesito identificar costo unitario. No vamos a registrar transacción, no vamos a hacer un comprobante de diario, ¿verdad? No vamos a registrar el gasto, no, simplemente vamos a calcular costo unitario, así como lo estamos haciendo en estos dos ejercicios, bueno, en los 4 ejercicios que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? Así que, perdón, hay que tener en mente eso, ¿verdad? Solo vamos a calcular costo unitario. ¿Cuándo vamos a hacer cuándo vamos a registrar las transacciones, Lick? ¿Por qué nos enseñó eso antes? Y ahorita solo costo unitario. ¿Por qué solo estamos practicando costo unitario? Porque el registro de transacciones es algo que ya veníamos viendo desde Conta 1, ¿verdad? Entonces, cuando ya estemos trabajando con las hojas de control de inventario, ¿verdad? Vamos a llevar a la par el registro de compra y venta de artículos con el cálculo de costo unitario, con el registro en la hoja de Cardex. Esos 3 procedimientos son los que vamos a hacer a partir de la próxima semana. Por eso es que hemos visto, perdón, por partes, ¿verdad? Primero vimos registro, vimos un poquito de cálculo de costo unitario. Hoy estamos viendo cálculo de costo unitario de lleno, ¿verdad? Para la próxima semana, ver ya cómo elaborar una hoja de control de inventario. Todavía este día, después de estos ejercicios, vamos a ver la introducción a los que son, a lo que es el control, perdón, de inventarios. Y también les voy a dar los temas al final de la clase que van a salir en el examen del miércoles. Siguiendo con este caso, ¿verdad? Y estos dos ejercicios en particular, que si se dan cuenta, pues la única variante que tenían era el IVA. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Podría poner el ejercicio 1 de nuevo? Con gusto. Aquí está. Aquí, ¿verdad? Lo que dice es precio bruto.
¿Qué es precio bruto? ¿Por qué, por qué le salen 110.619.47 ahí donde están los 500 TV? ¿Verdad que se tiene que multiplicar los 250 por los 500 o los 221.24 por los 500? En este caso, se tiene que multiplicar el monto sin IVA, ¿verdad? Aquí recuerden que lo que estamos haciendo es calculando costo unitario y cuando calculamos costo unitario todo debe de ir sin IVA. Entonces yo les he colocado acá sin IVA porque son los montos que deben utilizarse. Casualidad, ¿verdad? Que el transporte también valía 250, ¿verdad? Pero para los televisores se tiene que multiplicar los 500 por los 221.24. ¿Por qué? Repito, el IVA, esta cantidad, ¿verdad? Es con IVA, eso era lo que les iba a colocar acá. Precio con IVA. Este precio con IVA usted no lo puede utilizar porque, repito, el IVA es un impuesto que no le pertenece a la empresa, es un impuesto que se debe pagar al Estado y por lo tanto no forma parte del costo unitario de un producto. Entonces, para determinar mi costo de adquisición del inventario, para yo identificar con cuánto me va a ingresar el producto al inventario, yo debo de extraer el IVA de la cantidad. Digamos que si usted lo hubiera querido multiplicar por 250, y decimos, bueno, voy a sacar de un solo el monto total y digo 500 por 250. Me da 125,000. Pero como yo me acuerdo que la ley Gracia Cabrera dijo de que las cantidades tienen que ir sin IVA porque el IVA no pertenece o no forma parte del costo del artículo, vengo yo y como sé que he multiplicado cantidades con IVA, voy a dividir estos 125,000 entre 1.13 y me da los 110,619.47. ¿Verdad? Aquí ustedes tienen que tener en cuenta algo y se lo voy a repetir una vez más para que se nos quede grabado. Aunque el ejercicio le diga a usted que el precio ya incluye IVA, para determinar el costo unitario, como aparece acá planteado, siempre le tiene que extraer el impuesto. ¿Cómo lo voy a extraer? Dividiendo entre 1.13. Es lo que yo he hecho acá, ¿verdad? Es lo que hice aquí, solo que yo lo hice con el precio unitario, con lo que yo pagué por cada televisor. ¿Verdad? Yo lo hice primero, ¿verdad? Dividí los 250 entre 1.13 y ya me dio el precio sin IVA. Posteriormente multipliqué los 500 por 221.24 y me da 110,619.47. Pero si yo quiero multiplicarlo por 250, está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Le va a dar los $125,000. Pero tiene que extraerle el IVA a esa cantidad también. O sea, tienen que tener en cuenta, jóvenes, que siempre que usted me vaya a calcular costo unitario, siempre debe de ir el monto sin IVA. Eso tiene que grabárselo, ¿verdad? Que siempre va a ir sin IVA. Yo sé que tal vez es un poquito confuso porque pensamos, ¿verdad? Bueno, son 500 por 250, pues tienen que ser 125,000, pero el ejercicio le da información aquí que es precio con IVA. Y usted sabe, lo hemos visto en la teoría, lo hemos visto en los primeros registros que hicimos, donde vimos compras locales y compras en el exterior, si se recuerdan. ¿Verdad? En esa misma presentación está la información que nos dice que el IVA no debe de incluirse, ¿verdad? Ni en el gasto, ni en el costo de adquisición del producto, ¿verdad? No debemos de tomarlo en cuenta. Entonces, ustedes siempre deben de grabarse eso, ¿verdad? Y por eso es que he tratado también de colocarles como notitas o tips, ¿verdad? De qué montos son los que se han utilizado. Y si no, pues ustedes también pueden ver aquí
las fórmulas, ¿verdad? De qué es lo que se ha hecho con cada uno de los cálculos, ¿verdad? Eso facilita mucho más la comprensión, ¿verdad? Pero sí, recuerden, siempre sin IVA. Si le dice precio bruto es porque tiene IVA, ¿verdad? Son términos que ya tenemos que manejar un poquito, ¿verdad? Bruto es con impuesto, neto es sin impuesto, ¿verdad? Tal vez esas palabritas nos pueden confundir un poco, pero ya con esto digamos que podemos recordar un poquito a qué se refiere cada término. Caso contrario pasa aquí, ¿verdad? Que aquí me dice que las camas están sin IVA. Entonces yo no tengo ni por qué calcularle el impuesto ni por qué extraérselo, ¿verdad? Porque el monto está neto, no tiene impuesto, por lo tanto no me afecta en nada el calcular el costo unitario con este monto, ¿verdad? Porque no tiene IVA. O sea, esos son términos que debemos ya de ir manejando un poquito, ¿verdad? Usted siempre acuérdese que no tiene que tener IVA, nada de lo que usted le calcule costo unitario debe de llevar IVA. Entonces aquí no hay ningún problema, no calculo IVA, no le extraigo porque el precio está neto. Entonces, ¿qué es lo único que hago yo aquí? Multiplicar las unidades por el costo unitario, por el precio unitario en que los adquirí, porque no hay IVA, ¿verdad? Con el transporte sí, porque el transporte sí tiene IVA. A ese sí le debo de sacar el IVA, le debo de extraer el IVA. Debo de dividir esa cantidad entre 1.13, ¿verdad? Para luego sumárselo al total y luego de sacar ese total, también determinar el costo unitario, ¿verdad? Que aquí es lo que hemos hecho, 100 por 350, ¿verdad? Son 35,000. Al transporte le debo de extraer IVA, debo de sacarle el IVA, debo de dividirlo entre 1.13 y luego sumarlo del transporte al total del costo de adquisición del producto, ¿verdad? 35,000 más 265,49, 35,265,49, ¿verdad? Me da un costo unitario de 352,65. ¿Que me pueden dar varios decimales acá? Me pueden dar varios decimales. Vamos a ver si hay más acá. Miren, hay muchos más decimales, pero lo recomendable es que aproximemos, ¿verdad? Esto es bien para tener como cantidades más exactas al dar ingreso al inventar, ¿verdad? No sé si hay alguna otra consulta. Si no hay otra consulta, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio me dice que se compran 3 máquinas industriales a un costo total de 3,900, IVA incluido. Pago de transporte, $200, IVA incluido. Bien, ¿qué pasa aquí? Aquí no me da costo unitario, ¿verdad? De adquisición, ¿verdad? No me da el precio de compra de las máquinas. Si usted lo quiere calcular, no hay ningún problema, lo puede hacer. Pero aquí simplemente, como ya tengo el total, ¿verdad? Podemos trabajar con el saldo de total de compras. Ponemos acá el transporte, como siempre, de $200. Y aquí vamos a trabajar montos sin IVA, ¿verdad? Porque, repito, costo unitario no lleva IVA. Entonces, vengo yo y como me dice que las máquinas industriales están a 3,900 con el IVA incluido, extraigo IVA. El transporte también tiene IVA incluido y me da un total de 176,99.
¿verdad? Un total de 176.99. Hago la sumatoria correspondiente y son 3.628.32. Nuevamente determino costo unitario, ¿verdad? 3.628 entre las tres máquinas que me dice el ejercicio y me da un total de 1.209.44. Si yo me hubiera quedado, este es un caso aparte, ¿verdad? Quiero determinar el precio de cada máquina. Entonces, ¿qué es lo que yo hubiera hecho? Bueno, hubiera dividido los 3.900 entre 3.300, ¿verdad? Solo que esos 1.300 tienen IVA. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo acá? Bueno, hubiera dividido eso entre 1.13 y me da 1.150.44. Pero, como está el caso del transporte, ¿verdad? O bien, puedo dividir esto entre 3, que en teoría debería de darme exactamente lo mismo, ¿verdad? Y sumar estos dos montos. ¿Ven? Me da exactamente lo mismo. Esta es otra forma de calcularlo. Pero esto es de forma individual, como en forma total. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Ahora bien, si hubieran sido 10 máquinas, igual puede hacer lo mismo, ¿verdad? Pero lo más recomendable es hacerlo con los totales, ¿verdad? Otra forma de poderlo comprobar si está bien hecho. Pone usted total de compra más transporte, ¿verdad? Pone total de compra más transporte, que serían los 3.900 más los 200, y eso lo divide entre 1.13. Miren, da exactamente lo mismo que acá. Hace la operación entre 3 y le da el costo unitario de cada máquina. Cualquiera de las tres formas en que usted lo haga, le va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque los montos, ambos montos, están totalizados. Vamos a poner una flechita por acá. Para que logremos identificarlos. ¿Verdad? Voy a poner esta flechita. Porque están totalizados y ambos montos tienen IVA. ¿Verdad? De cualquiera de las tres formas que ustedes lo hagan, de cualquiera de las tres formas van a obtener el mismo resultado. Si pueden hacer la comprobación porque tal vez tengamos dudas, ¿verdad? Lo pueden hacer también, no hay ningún problema. No me van a entregar ni un documento, les repito, ¿verdad? No me van a entregar ni un documento, simplemente le va a aparecer a usted la respuesta y usted la va a seleccionar, ¿verdad? Así es como lo puede hacer. Repito, aquí se pudo hacer de esta forma porque me están dando totales, no me están dando precio de compra unitario como en los casos anteriores, ¿verdad? Aquí me dice que las máquinas se compraron a un costo total de $3.900. Entonces, bien, puedo trabajar yo con los totales, no hay necesidad de hacer. Lo puedo trabajar con el total sin IVA, con el total con IVA y con el precio unitario de cada máquina. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio? ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Bien,
si no hay consulta, vamos a pasar al último ejercicio, ¿verdad? Para que podamos pasar ya de lleno a la introducción de los métodos de control de inventarios. Bien, vamos con el último. El último no es nada de complejo, también estamos hablando de saldos completos, ¿verdad? Permítanme un momento, por favor. Bien, el último ejercicio, también estamos hablando de saldos completos, ¿verdad? Me dice aquí que compra 600 equipos de sonido a 141,250, ¿verdad? Lo podemos hacer igual que el ejercicio anterior. Tenemos un total de compras, ¿verdad? De 141,250. Ya vamos a colocar aquí con signos de dólar, por favor. Tratemos de trabajar siempre de esa manera. Transporte por $400, IVA incluido. ¿Qué hacemos acá entonces? En este caso, pues lo que vamos a hacer nosotros, igual que en el ejercicio anterior, como ya tiene IVA, ¿verdad? Lo divido entre 1.13 y me da el monto sin IVA. Lo mismo, los $400 entre 1.13 y me da el monto sin IVA. Hago la sumatoria correspondiente, calculo costo unitario, ¿verdad? Que es 125,000 entre los 600 equipos de sonido, que me dan un total de 208.92, ¿verdad? Igual podemos hacer las comprobaciones como aparecen acá, ¿verdad? O nos podemos quedar simplemente con esto, ¿verdad? Ahí cada uno de ustedes pues decide si hacerlo o no, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en este caso pues los equipos de sonido tienen un precio de 208.33 sin IVA, pero como hay que agregar el transporte, ¿verdad? Casi que lo mismo que hicimos allá. Hacemos la sumatoria, 208.92. ¿Verdad? La misma comprobación que hay acá, que lo hicimos precio de cada máquina. Aquí lo tenemos precio de cada equipo de sonido, ¿verdad? El precio unitario de transporte, pudiéramos decirlo, ¿verdad? Y ya nos da acá el resultado correspondiente. Si se fijan, los dos últimos ejercicios muy similares, bueno, lo mismo prácticamente. La única variante quizá era el ejercicio 2, que estábamos trabajando ya cantidad sin IVA, que no había necesidad de hacer ningún tipo de cálculo, solamente determinar el costo unitario, ¿verdad? Y el primer ejercicio que era como lo que ya veníamos viendo, ¿verdad? Aquí lo calculamos con precio unitario, aquí con precio unitario sin IVA, y en el ejercicio 3 y 4 el costo total, costo de compra o precio de compra total. Bien, hasta el momento, ¿tenemos alguna duda, jóvenes, con estos ejercicios que hemos desarrollado este día? Por mi parte, no, Liz. Ok, creo que nos ayuda mucho el trabajar en Excel, ¿verdad? Las formulitas ayudan mucho. Solo hay que tener en cuenta cómo lo vamos a trabajar, ¿verdad? Cómo debemos hacer los cálculos y qué tipo de información nos dé el ejercicio para que podamos trabajar bien en eso. Bien, esto es con respecto ya a la última práctica del cálculo del costo unitario. Ahora vamos a entrar de lleno a un nuevo tema,
¿verdad? La parte introductoria, la parte teórica del control de inventarios, ¿verdad? Que es la que vamos a trabajar nosotros este día. Bien, vamos a ver entonces la presentación de este día, que es cómo se efectúa el control de inventarios. No sé si ya pueden ver la presentación, jóvenes. Creo que sí, ¿verdad? Ya se ve. Ok, gracias. Bien, este día lo que vamos a aprender a hacer nosotros es, o lo que vamos a comenzar a ver, va a ser los diferentes métodos de control de inventarios y todos aquellos elementos que conforman ese control. Primero, vamos a ver qué formularios son los que hay en el control interno de los inventarios y posteriormente los métodos que se utilizan para poder evaluarlos, ¿verdad? Para poder registrarlos o para poder llevar un control o un mejor control de ellos. Tenemos primero que el control de inventarios es la base para un buen control de inventarios, la documentación de todas las operaciones relacionadas con los mismos. Hay documentos y formatos que ya están establecidos por ley, ¿verdad? Y otros pues que son adaptados a las necesidades de cada una de las empresas, dependiendo del tipo de empresa que sea, ¿verdad? Ya hablábamos que tanto como la empresa sea, así como el giro de la empresa sea, así va a ser catálogo de cuentas y todo tipo de registros que se lleven dentro de la empresa. Esto lo que nos quiere decir a nosotros es que toda aquella documentación relacionada a los inventarios debe de archivarse o guardarse, por así decirlo, o incluso vaciar esa información en otro tipo de informes que se adaptan o deben ser adaptados a las necesidades de los diferentes usuarios de la información. En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a ver dos tipos de tarjetas de control de inventarios. Una que es la que exige el Ministerio de Hacienda y otra que es un formato libre para una empresa X, ¿verdad? Específicamente para una empresa de giro comercial o una empresa mercantil. Algunos de estos informes o documentos, ¿verdad? De control de inventario que se ven o que manejan diferentes tipos de empresas, sobre todo las industriales, tenemos el primero, que es la requisición de materiales. En este caso, la requisición de materiales es un documento en el cual se solicita todos aquellos materiales o suministros que se van a emplear en la fabricación de un producto, o en este caso, como dice el concepto acá, en el proceso productivo de empresas industriales. ¿Qué es lo que contiene esta requisición de materiales? El informe o el documento prácticamente detalla la cantidad, la descripción, la calidad del material, el nombre del material, ¿verdad? Para qué departamento se va a trasladar. O sea, prácticamente lo que la requisición de materiales contiene es toda la descripción del uso, contenido y medida de aquellos materiales que se utilizan en el proceso productivo o materias primas y suministros. Tenemos también la parte de orden de compras y la nota de remisión. En este caso, ¿verdad? La orden de compra es un documento en el cual se formula un pedido de mercaderías o materiales y suministros a un proveedor. Para elaborar una orden de compra es indispensable saber cuál es el estado del inventario, ¿verdad? Si se tienen suficiente cantidad de materia prima y suministro que pueda abastecer la producción de un artículo en un periodo determinado de tiempo, ¿verdad? Generalmente quien elabora esta orden de compra o la solicitud de materiales es el encargado de bodega de los materiales, pasa al departamento correspondiente o al área de costos, la parte de contabilidad o finanzas, ¿verdad? En donde se elabora la orden de compras y es allí donde se formula un pedido, ¿verdad? A un determinado proveedor.
Generalmente, para hacer la orden de compra se hace un procedimiento de cotizar a 3 proveedores y el mejor precio es el que se toma en cuenta para realizar la compra. La nota de remisión es un documento que el proveedor da al cliente, ¿verdad? En ese documento hace constar que se le va a enviar la mercadería o material o suministro, en este caso de una empresa industrial que solicitó por medio de una orden de compra. Aquí solamente se hace constar que se va a enviar, ¿verdad? Es como no es ni comprobante de crédito fiscal ni factura, no es un documento legal todavía, sino que simplemente se hace constar la cantidad de producto, la descripción del producto y la unidad de medida, ¿verdad? Luego de haber hecho este envío, de recibir la nota de remisión, hacer el envío correspondiente, se tramita o se envía posteriormente el crédito fiscal o factura de consumidor final, dependiendo el tipo de contribuyente, persona natural que esté adquiriendo los productos. Tenemos otro documento importante que sirve mucho para el registro y control de inventarios, que es el informe de devolución a proveedores. Este documento, ¿verdad? Como su nombre lo indica, prácticamente se utiliza para hacer efectiva la devolución de mercancía, materia prima o suministro a los proveedores. En dicho documento se hace constar, ¿verdad?, la cantidad y la descripción de los productos o materias primas que se devuelven y los motivos por los cuales se hace la devolución. Generalmente estos motivos pueden ser de varios tipos, ¿verdad? Puede ser porque la mercadería llegó averiada, no cumplía con las características de del contrato, ¿verdad? No son los productos que se pidieron. En fin, las devoluciones pueden darse por diferentes motivos. Luego, otro documento que también nos sirve para ejercer un excelente control de inventarios son los comprobantes de crédito fiscal y las facturas. En este caso, el comprobante de crédito fiscal, perdón, y la factura son aquellos documentos legales que los proveedores que son contribuyentes del impuesto al valor agregado o el IVA, ¿verdad?, emiten a los clientes, ya sean otros contribuyentes o consumidores finales, por las compras que se realizan. Prácticamente es como el documento legal que le permite al cliente constar que en efecto usted compró o que el cliente compró la mercadería, los materiales o los suministros, ¿verdad? Ese comprobante de crédito fiscal y esa factura contiene la descripción de los productos, el nombre del contribuyente, las unidades de medida y el IVA calculado sobre la compra de esos productos, ¿verdad? Tanto en el crédito fiscal como en la factura de consumidor final. ¿Verdad? Cualquiera de esos dos documentos hace constar la información que yo les comenté anteriormente y es también un documento legal, un documento que le permite a usted ejercer un control de inventarios, porque en algún momento dado, pues usted puede constatar si en efecto lo que hay en la nota de remisión está en el crédito fiscal o en la factura, ¿verdad? Entonces, o lo que usted recibió de hecho es lo mismo que está en este documento. Entonces, aunque solo parezca, a veces nosotros podamos ver una factura así de sencillo, no nos pueda interesar, ¿verdad?, el contenido de la factura. Para una empresa sí es muy importante el tener ese control de la emisión para el proveedor y de contar con el documento físico para el cliente que ha adquirido los productos. Por último, ¿verdad? Y digamos que ya el documento final de todo este proceso de compra, de solicitud, de compra y de adquisición de productos o de materiales y suministros, tenemos también la tarjeta de control de inventarios o CARDEX, ¿verdad?, como mayormente lo conocemos todos como CARDEX. Y este documento, ¿verdad?, es en el que se registran entradas, salidas y existencias de todo tipo de productos, ¿verdad? Tanto entidades comerciales, industriales y de servicios las emplean para el control de sus inventarios.
También se conoce como Cardex y cada empresa elabora este tipo de documento, este tipo de registro de acuerdo a sus necesidades específicas, ¿verdad? Ya lo mencionábamos al principio. Cada empresa elabora su tarjeta de control de inventarios de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a las especificaciones de sus productos o de sus servicios, ¿verdad? Entonces, como ya entramos a la parte de la tarjeta de control de inventario, que es la que vamos a estar trabajando nosotros durante las próximas 2 semanas, vamos a ver qué tipo de información es la que debe de contener este documento. Generalmente este documento consta de 5 partes específicas, 5 o 6 partes bien específicas, ¿verdad? Que dan a conocer información principal sobre cada uno de los artículos que se poseen. Hay que tener en cuenta que las empresas elaboran este tipo de documento para cada uno de los productos que comercializan. Quiere decir que, por ejemplo, un supermercado tiene una tarjeta de control de inventario para cada uno de sus productos. Imagínense cuánto producto hay allí. Desde las verduras, ¿verdad? Que ahí puede contabilizarse ya sea puede registrarse por libras o por unidad, ¿verdad? Imagínense todos los productos desechables, comestibles, café, leche, botes de café, botes de leche, pasta dental, papel higiénico, jabones. Para todo producto existe una tarjeta de control de inventario o Cardex. No es que yo voy a utilizar una para todo, ¿verdad? No. Voy a utilizar una para cada producto. Y estas tarjetas generalmente tienen primero un encabezado, ¿verdad? En este caso, pues lo que se anota en ese encabezado es el nombre del producto. Si hay código, que es lo más lógico que exista un código, ¿verdad? Una unidad de medida, el precio de la unidad y el valor total de las unidades y el proveedor usual, ¿verdad? Aunque en el interior o en el contenido de este documento nosotros estemos trabajando precios de costo, generalmente el precio de venta también está expresado en la tarjeta de control de inventario, ¿verdad? Por eso nos menciona que en el encabezado va ese tipo de información. Luego tenemos una columna para fecha, en la cual se anota el día, mes y año de la operación, sea compra o venta de producto, ¿verdad? Porque en el registro de control de inventario se van a hacer las anotaciones correspondientes a este tipo de transacciones, compra y venta. ¿Por qué? Porque esto representa la compra, una entrada, y la venta, una salida de producto del inventario. También posee una columna para detalle. En esa columna se deben anotar todas aquellas operaciones que se realicen durante un periodo determinado de tiempo, un periodo contable. Como les decía, ¿verdad? En esta columna se anotan las compras, si han habido gastos en compras, las ventas, devoluciones, ¿verdad? Todo eso se debe de anotar en esa columna de detalle. Prácticamente lo que se va a hacer en esa columna es colocar información que se registró en el comprobante de diario, ¿verdad? Por ejemplo, 31 de enero, compra de 300 televisores a $200. Coloca usted información en entradas, hace el cálculo del costo unitario y ya le queda el registro, ¿verdad? En la columna para detalles generalmente va el concepto del comprobante de diario. Luego tenemos una columna para entradas, ¿verdad? En este caso, pues, bueno, hay una columna para entradas, una para salida y otra para existencias. Básicamente, en las 2 primeras columnas podemos encontrar subcolumnas donde se detalla cantidad, costo unitario y costo total. En el caso de las entradas, se debe anotar el inventario inicial, las compras y las devoluciones sobre compras con un signo negativo o entre paréntesis, ¿verdad? En el lado de las entradas. La suma de la columna representa inventarios disponibles para venta o producción, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando ya lo estemos haciendo en práctica, cuando ya veamos el Cardex
en su esplendor, ¿verdad? Cuando ya estemos anotando esa información. Entonces, ¿qué debe llevar las entradas? Lleva 3 subcolumnas de cantidad, costo unitario y costo total. Y en ellas se anotan inventario inicial, compras, devoluciones sobre compras con signo negativo o entre paréntesis, y su sumatoria representa inventario disponible. Por otro lado, la columna de salida, ¿verdad? Tiene 3 subcolumnas también para cantidad, costo unitario y costo total. Y en este caso se anotan las ventas y las devoluciones sobre ventas con signo negativo o entre paréntesis, ¿verdad? Quiere decir también que la sumatoria de esta columna me va a dar el total del costo de ventas. Por último, perdón, tenemos que la columna para existencias también tiene 3 subcolumnas, que en una está la cantidad, el costo unitario y el costo total. Y esta columna representa el inventario final, debiendo ser actualizada en cada salida, trazando una línea en la última cifra de la columna. En este caso, pues nosotros vamos a aprender a hacer eso cuando ya hemos terminado de llenar nuestra tarjeta de control de inventarios, ¿verdad? Y vamos a aprender a calcular también los inventarios disponibles y el costo de ventas, ¿verdad? Para obtener el inventario final. Eso lo vamos a aprender a hacer. Y acá les tengo un ejemplo de una tarjeta de control de inventario, ¿verdad? En este caso, pues, este es un formato libre, ¿verdad? La empresa lo elaboró de acuerdo a sus necesidades o a como ellos consideraron sería de mayor comprensión para los usuarios, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, podemos observar, ¿verdad? Que aquí está la identificación de que es una tarjeta de control inventario, el nombre del artículo, ¿verdad? Pueden ser televisores plasma, Sony, el código del artículo, la descripción, si en algún dado caso, pues, las especificaciones del producto, el proveedor a quien usualmente se le compra, la localización, si está en la casa matriz, si está en una sucursal X, la unidad de medida, si son libras, quintales o unidades, ¿verdad? Y el método. Aquí el método es porque se anota el tipo de método de control de inventario que se utiliza, que como bien lo hablábamos al principio de la materia, ¿verdad? Podía ser método PEPS, método WEBS, costo promedio, costo histórico, costo más bajo de mercado, ¿verdad? Puede ser cualquiera de esos métodos. Usualmente aquí en El Salvador, pues solo se admite el costo promedio y el de primeras entradas y primeras salidas, si no me equivoco. La fecha, ¿verdad? La fecha en que se hizo la transacción, si fue compra, se pone acá compra de tantos televisores, venta de tantos televisores, devolución, aquí las cantidades. Si son compras, son entradas. Si son ventas, son salidas. Y las existencias, pues lo que se posee, ¿verdad? O lo que hay que sumar o restar, dependiendo si son compras o salidas, si son compras o ventas. Bueno, entonces prácticamente en las existencias lo que nosotros vamos a ir trabajando son todas aquellas unidades que nos van quedando en inventario luego de ventas o luego de compras, ¿verdad? Si son compras, pues vamos a tener un inventario inicial acá. Si hay compras, obviamente vamos a ir sumando todas las compras, ¿verdad? Vamos a sumar compras, compras. Cuando ya haya ventas, se van a restar esas ventas hasta llenar todo el formato, ¿verdad? Ahorita no podemos visualizarlo porque lo vamos a trabajar hasta la próxima semana. Como les dije, prácticamente esta es una introducción. Y acá les quiero mostrar un formato que es sugerido por el Ministerio de Hacienda. Las empresas pueden tener o bien este formato o el anterior, pero para efectos de una auditoría tributaria, por ejemplo, es más recomendable contar con este tipo de formato, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues acá pide nombre de contribuyente, que sería nombre de la empresa,
el NID, el número de registro de contribuyente, el número de folio, si está foliada la hoja, ¿verdad? Si un número, un orden el que usted lleve, ¿verdad? Ya sea folio 1, 2, 3, dependiendo de cuántas hojas se le vayan en el año, ¿verdad? Para cada tipo de producto, la descripción del producto, ¿verdad? ¿Qué tipo de producto es el que usted va a registrar acá? Y el método de evaluación. Si se dan cuenta acá, pues no tenemos ni precio unitario, ni tenemos proveedor, porque generalmente a la parte de Hacienda o del Estado lo que le interesa saber a usted, a ellos es qué método utiliza, ¿verdad? Entonces, porque por ley hay métodos que deben utilizarse, ¿verdad? Métodos que ellos pues obligan, por así decirlo, a que se deba de llevar. Aquí tenemos también el apartado de fecha de operación, descripción de la operación, el precio unitario, unidades de entrada, costo de entrada, unidades de salida, costo total de salida, ¿verdad? Saldo de unidades y costo del saldo de unidades. Viendo los dos formatos, ¿cuál creen ustedes que es más comprensible, ¿verdad? ¿Cuál consideran ustedes que es más comprensible, con el que es más comprensible trabajar o el que está más detallado para trabajar? Este es el primero que les mostré, ¿verdad? Que especificaba entradas, salidas y existencias. Y este es el del Ministerio de Hacienda, pues que prácticamente nos da entradas, salidas y saldo de unidades, que son las mismas existencias. Para mí, Lic, el otro, el que no es del Ministerio de Hacienda. Y para mí, quizás este, pero también fuera bueno que aprendiéramos cómo ocupar también el de Hacienda, aunque sea lo mismo caso. Puede cambiar el nombre de algunas cosas. Lick tiene el micrófono apagado. Gracias. Bueno, lo que les comentaba era que podemos trabajar cualquiera de los dos cuadros, ¿verdad? Pero podemos hacer uno con un método y uno con otro. Incluso podemos trabajar los métodos que son exigidos por el Ministerio de Hacienda con el cuadro que el Ministerio de Hacienda sugiere, ¿verdad? Y los demás, pues, con el otro cuadro. Y ahora sí, las indicaciones para la evaluación del miércoles. Gracias que me avisaron que estaba con el micrófono apagado. El miércoles se van a evaluar 3 cosas, ¿verdad? Primero, ¿qué dicen las normas internacionales sobre los inventarios? ¿Verdad? Ese es el primer tema que vimos después de la evaluación, si se recuerdan, una presentación de PowerPoint, que ahí incluso estaba el primer ejercicio de compras locales y compras en el exterior, ¿verdad? Luego los ejercicios de cómo calcular el costo unitario, similares a los que vimos hoy, ¿verdad? Iguales a los que vimos este día, sin ninguna variante, solamente cálculo de costo. ¿Cómo puede venir en el examen ese ejercicio? No quiere decir que lo va a desarrollar o que que me va a presentar un documento de Excel, no. ¿Verdad? Puede utilizar el documento que va a estar en plataforma para buscar la respuesta, ¿verdad? Porque yo le puedo poner el ejercicio, ¿verdad? Se venden 300 televisores a 250, IVA incluido, y se pagó gasto de transporte, por tanto, determina el costo unitario,
¿verdad? Y las opciones: A, $100, B, $200, C, $300, D, $150, ¿verdad? Entonces usted allí, luego de hacer la operación, sea en su cuaderno o en el documento de Excel, determina el costo unitario y selecciona el costo que le aparece, ¿verdad? O el que usted obtuvo. Así vendría esa parte en el examen. Y por último, cómo efectúa el control de inventarios, que es la presentación de este día, ¿verdad? Que hemos visto los diferentes documentos o informes que sirven para ejercer un buen control de inventarios. Vimos que era el CARDEX y cuáles eran las partes que lo conformaban, ¿verdad? Eso es lo que vendría en el laboratorio del día miércoles. ¿Alguna consulta, jóvenes? Sea de la clase o del laboratorio del miércoles, la modalidad sería la misma, ¿verdad? Nos conectamos a las 8:30, ¿verdad? Bueno, yo creo que ustedes tienen clase antes, lo voy a habilitar de 8 a 10:30, ¿verdad? Para que tengan 2 horas y media aproximadamente para hacerlo. 10 preguntitas, 5 de cada presentación y unos 2 o 3 ejercicios nada más. ¿Alguna consulta? Si no tenemos consultas, nos quedaríamos hasta acá entonces, jóvenes. Nos quedaríamos hasta acá y de igual forma me conecto el día miércoles como en el examen anterior a la hora de las 8:30, ¿verdad? Para lo del examen. Así que tengan un feliz inicio de semana y nos estaríamos viendo o oyendo el día miércoles con el examen y el día lunes de la siguiente semana con la clase, ¿verdad? Gracias por su asistencia de este día y que pasen un feliz día y un buen inicio de semana. Gracias, Lick. Pase Igualmente, feliz. gracias, igual, feliz día. Gracias, cuídense, bendiciones. Gracias, Lick, feliz día. Gracias, igual, cuídense.
¿Tienen alguna consulta, jóvenes?